Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Acá estamos, juntos de nuevo, otro jueves más, si es que lo estás viendo ese día y lo estás viendo a la tarde acá en Argentina, en Buenos Aires, con una palabra que Dios puso en mi corazón. Hay algo que viene dando vuelta hace un tiempo. Y es que ese gesto que Jesús tiene, que él, para decirlo de una manera muy ilustrativa y una metáfora muy clara, a él no le entraba ninguna bala. Es decir, él no reaccionaba frente a lo externo, sino que se guiaba y se manejaba en la tierra por la estrecha comunión íntima y profunda que él tenía con el Padre. Es decir, eh, podían insultarlo, podían maltratarlo, podían decir injurias, podrían decir cosas tremendas de él, pero él no reaccionaba como aquí, esta ley física que a toda acción le corresponde una reacción, que a toda fuerza hacia empujando algo le corresponde una fuerza del mismo nivel, la misma fuerza pero de manera contraria. eh, Él no reaccionaba, no, era totalmente independiente del frío, de calor, de la hora. Él mantenía el eje puesto en lo eterno y su ambiente, su mundo, era la comunión con el Padre. Por eso dice en San Juan 13 que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado de salir de este mundo o de pasar de este mundo al Padre, bueno, dice las cosas que hace después, pero este no es el punto, es que sabiendo Jesús, ¿por qué sabía Jesús? Por comunión. Tenía un conocimiento eterno, un conocimiento que el Padre le daba, que tenía que ver con el plan, y este conocimiento le hacía tomar decisiones en razón de llevar el plan de Dios o el plan del Padre a cabo, a la consumación. Por eso cuando Simón Pedro le dice que no hagas tal cosa, no vayas a la cruz. Cuando Simón Pedro le dice eso a Jesús, Jesús le dice literalmente, apártate de mí, Satanás. Pero no estaba hablando con Pedro. ¿Cómo apártate de mí, Satanás? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Algo con origen en sí mismo y en la vieja naturaleza y en el Adán que lo habitaba. Fíjate qué contradicción, lo quería cuidar, pero esto contradecía el plan que iba a resultar en nuestra salvación, en nuestra libertad, en nuestra redención. Por lo tanto, Jesús, como escuchó una voz que salía de Simón, que iba contra el plan eterno que el Padre había establecido, dijo, este es Satanás. Todo lo que se opone
al cumplimiento, a la consumación del plan de Dios en mi vida, tiene origen en Satanás, en el enemigo, en el padre de mentira, en el padre que mintió de entrada y sostuvo y armó a partir de una mentira el sistema en el que nosotros vivimos. La mentira es no morirás, y bajo esa mentira muchos hemos vivido y reaccionamos. Algunos más rápidamente, otros menos, pero todos, algunos hacia afuera, otros hacia adentro. Algunos, como decimos nosotros, se la morfan, digamos, se la comen, la guardan en su corazón de tal manera que bueno, sí, yo no quiero reaccionar y en definitiva o reacciona o explota hacia adentro o explota hacia afuera en algún otro momento, en algún otro tiempo. Y probablemente frente a la persona que no tiene nada que ver con esto. Por eso generalmente las personas que sufren una enfermedad y que necesitan de cuidado se enojan con el cuidador. Que no tiene nada que ver con lo que les pasa, pero se enojan contra él porque es el que tienen cerca, y explotan y lastiman y se lastiman. Nuestra alma, o sea, la primera reacción de Adán frente a Dios después de pecar es la de oír su voz y esconderse. Y le explica a Dios por qué. Porque me vi desnudo, o nos vimos desnudos, o porque estaba desnudo, tuve miedo. Y porque tuve miedo, me escondí. Es decir, oyó la voz del Creador, la voz del que le había dado todo, pero ahora no reaccionó como alguien que se había reconocido como suyo, sino reaccionó como alguien que no había guardado su palabra. Podés comer de todo árbol del huerto, pero cuando comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente no morirás. Ahí estaba la serpiente diciéndole la mentira, no morirás. Y bueno, no hay mucho más que hablar de este tema, porque esto es algo que todos vemos y sabemos que va a terminar ocurriendo, que todo en el mundo en el que vivimos tiene un principio, pero también tiene un final. Mirá lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo, después voy a volver a leerlo, pero quiero leer este último versículo que me impacta mucho. Recordá esto, lo que hizo Adán fue guardar la palabra de la mujer guardó la palabra de la serpiente, y Adán guardó la palabra de la serpiente y no guardó la palabra de Dios. Por lo tanto, terminó contemplando, viendo, y recibiendo y experimentando muerte. Por eso se vio desnudo, vulnerable, sin abrigo,
se vio expuesto, se avergonzó y se escondió. Antes no se avergonzaba. Dice San Juan, capítulo 8, versículo 55, pero vosotros, hablándole a los fariseos, que lo estaban acusando a Jesús, no le conocéis. Mas yo, dice Jesús, le conozco. Y esta palabra es clave. Es decir, mas yo tengo conocimiento de él íntimo y profundo. Yo tengo experiencia con él. Es decir, decíamos el otro día que todo es una experiencia con Cristo. Lo que está diciendo Cristo, yo vivo en el mundo, no soy del mundo, mi experiencia en el mundo es con el Padre. Todo lo que vivo es una experiencia, qué glorioso. Todo lo que vivo es una experiencia con el Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, escuchá lo que dice Jesús, y guardo su palabra. Repito esto. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Dónde recibe Jesús la palabra que guarda? En la intimidad, en la comunión, en lo secreto. Escucha la palabra del Padre y la guarda en su corazón. Uno guarda las palabras de aquellas personas, aunque estamos expuestos a millones, miles de palabras todos los días, y por eso lo del barro, que estuvimos aprendiendo a permitir que Jesús nos lave y que el Espíritu Santo nos diga qué cosas tenemos que llevar a la cruz, para no guardar esas palabras en nuestro corazón. Entonces, lo que quiero, el énfasis que quiero poner en que Jesús escuchaba todas esas palabras que todos los demás escuchaba la palabra de los gobernantes, escuchaba las palabras de los religiosos, escuchaba las palabras de la gente común, escuchaba la palabra de los que lo enjuiciaban, lo condenaban, escuchaban las palabras de los religiosos, de los fariseos que armaron una historia con una mujer para ponerla en evidencia y poner a prueba a Jesús y apedrear a una mujer que había cometido adulterio. Es decir, escuchaba lo que se decía en el templo, escuchaba lo que se decía en las calles, escuchaba, no sé si había edictos, estoy diciendo mal, pero digamos las proclamaciones del rey, o lo que Roma quería que la gente escuchara, y muchas cosas más. Pero él solo, digan conmigo, él solo guardaba la palabra del Padre. No guardaba la palabra del cuerpo, que el cuerpo le daba. No guardaba la palabra de sus emociones. No guardaba la palabra de su razón, sino que guardaba la palabra del Padre. Por eso Jesús no reaccionaba, porque había guardado la palabra de tal manera que frente a las otras palabras no reaccionaba, porque estaba ejecutando un plan eterno que era, que estaba determinado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo en la eternidad,
pasada, que era de reunir, digan conmigo, reunir todas las cosas en Cristo. Jesús dice, pero yo lo conozco. Si yo dijera que no lo conozco, estoy mintiendo. Y como yo lo conozco, yo guardo su palabra. Yo valoro más que cualquier otra cosa el vínculo que yo tengo con mi Padre. Por eso guardo su palabra. Y esta palabra que guardo es la que me guía. Y esta palabra que guardo es la que me permite ejecutar las decisiones que el Padre toma para llevar este plan eterno de reunir todas las cosas en Cristo a la consumación. Es decir, Jesús no reaccionaba porque él tenía un plan, guardaba una palabra que el Padre le había dado en la intimidad. Podríamos decir hoy que no reaccionamos cuando guardamos una palabra que recibimos en la intimidad con el Padre, en lo secreto, o que no reaccionamos cuando guardamos, o sea, no reaccionamos de manera directa, quiero decir, cuando guardamos una palabra que recibimos en el cuerpo, o a través del cuerpo, en el congregarnos. Cuando vos guardás esa palabra es la decisión de Dios para llevar a la consumación su plan, no de alejar las cosas de Cristo, sino de reunir todas las cosas de los cielos, de la tierra, las que están debajo de la tierra, en Cristo. Wow, esto es poderoso. Nuestra alma, nuestro cuerpo reacciona según el estímulo que recibe, lo procesa y toma una decisión. Justificarse, excusarse, culparse, alejarse, castigarse, procrastinar, atacar, defenderme, huir, acusar, juzgar, señalar, murmurar, chismosear, esconderse, enojarse, tener miedo, temor, frustrarse, decide angustiarse, decide tener tristeza, reacciona mal frente a los estímulos externos. Pero hay una palabra que es viva y eficaz, que es la que separa el alma del espíritu para que el espíritu gobierne. Y no tomemos las decisiones que toma nuestro cuerpo, que toma nuestra alma y que toma nuestra razón, nuestras emociones, que nos llevan al cumplimiento, a la consumación del plan de Dios, que es de reunir todas las cosas en Él. Por eso dice Pablo que cuando mi mente se ocupa del Espíritu, es decir, mi mente se entra en el Espíritu, entonces el fruto de vivir, de poner mi mirada en el Espíritu, a través de mi mente en el Espíritu, es vida y es paz. No es paz como lo entendemos desde el punto de vista natural. Hay paz.
en la Argentina, ninguna de las amenazas que se han expresado se han llevado a cabo. O hay paz porque, bueno, porque no hay guerra. No, no, no. No como la ausencia de un conflicto, sino la paz como el peso de una palabra que llena nuestro espíritu y nos viste. Por eso es vida y paz. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Tengas el problema que tengas o no tengas problemas. ¿Por qué? Él es el camino para llevar a cabo el plan de reunir todas las cosas en Cristo. Nos lleva al Padre, el Padre nos lleva al Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre, y el Padre reúne todas las cosas en Cristo. Cuando nos juntamos y nos congregamos, lo hacemos en La Plata, en la calle 68, número 674, de 8 a 9, a las 18 horas, los días sábados, o en Central, en la calle Bonifacio 332, en Caballito, en Capital, los domingos a las 11 o a las 5 de la tarde, o también cualquiera de los otros días, de lunes a viernes a las 8 de la noche y a las 5 de la tarde los martes. Lo que estamos haciendo es reunirnos, o sea, estamos siendo dóciles, dejándonos guiar por la palabra que guardamos, de congregarnos para reunir todas las cosas en Cristo. Esto se te tiene que revelar. Mirá lo que dice Efesios. Ahora vamos a ver un gesto de Jesús. En quien tenemos redención, está hablando de Cristo, de Jesús, del Hijo, por su sangre, el perdón de pecados. Pongo énfasis en esto. Este perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Multiforme. Inabarcable, sin límites, sin excepciones, sin cuestiones ni de género, ni de raza, ni de religión. Yo voy a Él, recibo el perdón según las riquezas de su gracia. Que las hizo, o sea, estas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros. Cuando dice nosotros, está hablando del cuerpo de Cristo. O sea, ¿dónde recibimos sabiduría e inteligencia? En el cuerpo, en Cristo. En toda sabiduría e inteligencia. Es decir, sabiduría es la luz, es poder ver como Él lo ve. Esa luz que alumbra y que nos hace ver lo eterno. E inteligencia es cómo llevarlo a cabo, cómo expresarlo a través de nuestras palabras y de nuestros hechos y de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente. Y esto lo hizo dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su alegría, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a decirlo de nuevo, de reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a decirlo de nuevo, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús no reaccionaba como nosotros reaccionamos? Se enojan, me enojo, me atacan, me defiendo, ataco y no sé, soy agresivo, me insultan y te insulto, una fuerza en una dirección le corresponde a una fuerza en otra dirección, en la misma dirección, en la dirección contraria, perdón, con una fuerza equivalente. Entonces, mirá lo que le pasó a Jesús. Hasta acá vamos bien. Entonces Jesús no reaccionaba. ¿Por qué? Porque él guardaba la palabra del Padre que recibía en la intimidad. Y esta palabra, ¿cuál era la palabra que él recibía? Era la palabra de que de la decisión que el Padre tomaba, que era independiente de la situación en la que estaba viviendo Jesús, para llevar a cabo su plan de reunir todas las cosas en Cristo y consumarlo en la cruz. Todas las cosas son reunidas en Cristo en la cruz. Es como un camino que se estrecha. Y todo lo que, y como un gran filtro, como todo lo que tiene origen en el hombre se termina en la cruz. Y todo lo que tiene origen en Dios nace de la cruz. Dice que Jesús le dice a los fariseos, el que es de Dios, esto es muy interesante, las palabras de Dios oye. ¿Qué está diciendo Jesús? El que se reconoce como su oveja, o sea, no se apropia de su vida, sino que reconoce que es de Dios. Y que por lo tanto todas las cosas que hace tienen origen en Él, en Dios. Este es el que oye las palabras de Dios. Y Jesús le dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No es que Dios no los creó, no es que Dios no les dio el lugar de hijos, sino que ellos no reconocen que son de Dios, que son propiedad de Dios. No se reconocen como ovejas suyas, por lo tanto no oyen su voz. Y respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien, mirá lo que le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Cualquier cosa le dicen. Era como despreciarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene demonio? ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, no busco que, hacer algo para mí. No busco hacer algo que tiene el interés de que los demás me reconozcan, sino que busco hacer la voluntad del Padre, llevar a cabo el plan que está determinado desde antes de la fundación del mundo. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, él guarda la palabra del Padre.
Por lo tanto, la palabra que sale de su boca es la palabra que él recibió del Padre. Por eso dice: el que guarda mi palabra nunca contemplará muerte. Y esa palabra, lo tenía acá está. Es la palabra mirar, contemplar. Mirar fijamente con el propósito de analizar. Y también es la palabra teoreo, que es la raíz del término teatro. Es decir, donde la gente se concentra en el significado de una acción. Por eso decimos: no hagas más teatro a veces. Entonces, ¿cuál es el gesto de Jesús? Que él no reacciona. Fíjate que no habla, no dice no soy samaritano. Me llamó la atención eso. Porque eso seguramente es una reacción que los judíos esperaban, o que hubiera sido común que alguien que era judío dijera: yo no soy samaritano. Sino que habla literalmente de que no tiene demonio, sino que honra a su Padre. Por lo tanto, aquel que honra al Padre, que está en los cielos, este que honra al Padre no tiene demonio. Pero el que no lo honra, que no lo reconoce a él como el origen de todas las cosas, está haciendo algo que tiene origen en la mentira y no la verdad, que tiene origen en la reacción de mi cuerpo, de mi alma, de mi razón, de mis emociones y de cuánta cosa más. No es que yo tengo que esperar a recibir el estímulo para reaccionar. Por eso dice: busca. O sea, me agredieron, Señor, ¿qué hago? No, Él te da antes. Hace poco tiempo, no voy a ser muy detallista en esto, pero sí voy a decir: el Señor puso en mi corazón esto, que íbamos a salir, me hizo ver a Jesús, contemplé a Jesús, saliendo de la prueba, de la tentación en el poder del Espíritu, con mayúscula. Y porque lo vi, me vi salir con él de la prueba en el poder del Espíritu. Y eso se formó en mí. Porque aquello que veo de él como en un espejo, él se refleja, y entonces ahora lo que él, el gesto que él tiene, ahora es visible en mí para otros. O sea, mi reacción no tiene que ver con lo que veo afuera. Mi reacción está determinada con lo que veo de él en medio de la situación. O sea, con la palabra que yo guardé en la intimidad. Esa palabra yo la guardé en la intimidad antes de que sucedieran las cosas que estaban sucediendo. Por eso dice: primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Por esto nos congregamos, por esto tenemos nuestro momento de intimidad con el Señor, y por esto nosotros sabemos y experimentamos que nuestra vida, como la vida de Jesús, no era una experiencia con el mundo, ni en el mundo, ni por el mundo, ni nada que se le parezca, sino que todo era una experiencia con el Padre. Y para nosotros es hoy
todo lo que pasa, una experiencia con el Hijo, una experiencia con Cristo. Que hace que podamos experimentar la consumación del plan de Dios, de la obra del Hijo, de la resurrección que fue levantado de la tumba, de que está sentado a la diestra del Padre, que estamos sentados en los lugares celestiales. Eso que vivimos es lo que determina nuestra respuesta frente a las cosas que vemos en la tierra. Porque cuando vos lo ves a Él primero, entonces la plenitud de Él te llena, y lo que ves en la tierra, tu respuesta es lo que ves en el cielo. Creo que era Esteban. Él vio en el cielo al Hijo del Hombre, mientras los religiosos, y si no recuerdo mal entre ellos Saulo, él cuidaba su ropa y los demás lo estaban apedreando. Mientras pasaba lo que pasaba, él era sostenido, él era llevado a la consumación de la obra del Hijo. La decisión era la del Padre de consumar y reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sabés la cantidad de tiempo que perdemos? La cantidad de energía que gastamos, la cantidad de recursos de nuestro cuerpo que dañamos. Santo, tú eres digno, Señor. Tú eres mi respuesta. Tú eres mi respuesta. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Todo lo demás no tiene valor. El Padre nos reveló a través de la riqueza de su gracia, nos dio sabiduría e inteligencia para dar como respuesta a Cristo frente a todas las cosas que nos pasan. Bueno, te bendigo. Te esperamos este próximo sábado en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, en La Plata. Vení con un amigo. Vení con un familiar. Vamos a experimentar el peso del plan eterno de Dios en nuestra vida. Nos vemos.